Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diana Borrero, soy estudiante de quinto semestre de Estudios Internacionales en la Universidad Santa María y en el episodio de hoy los centraremos en lo sucedido en el Consenso de Washington. El primer punto a tratar será el desarrollo del concepto del Consenso de Washington y su caracterización. El Consenso de Washington fue un conjunto de 10 recomendaciones de política económica formuladas que tenían como objetivo orientar a los países en desarrollo inmersos en la crisis económica para que lograsen salir de la misma. Este conjunto de fórmulas económicas neoliberales, impulsadas por varios organismos financieros internacionales en los años 80 y 90, fueron propuestas por el economista británico John Williamson, que acuñó el término inconscientemente en un artículo de 1989, en el que revisaba las 10 medidas económicas que profesaban el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, todas ellas con sede en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Dichas propuestas pretendían conseguir aspectos como liberalizar el comercio exterior y el sistema financiero, reformar la intervención del Estado o atraer capital extranjero a los países. Todo esto para abordar la crisis económica del 89 en Latinoamérica, sumida en una larga recesión conocida como la década perdida. Se consideró que había dos causas fundamentales que habían provocado la crisis de estos países. Por un lado, el proteccionismo y el excesivo intervencionismo del Estado, y por otro, la incapacidad del gobierno para controlar el déficit público. El paquete se presentaba como la fórmula hacia el crecimiento económico, el control de precios y la distribución equitativa. Para la política económica interior, el consenso recomendaba minimizar el gasto público, los impuestos y las subvenciones, acoger y facilitar la inversión extranjera y local, favorecer a la empresa privada, desregular los precios y los despidos y asegurar los derechos de propiedad privada intelectual y de empresa. Para el exterior prescribía liberalizar las importaciones y exportaciones y orientar la moneda nacional hacia la competitividad internacional y la exportación no tradicional. Más concisamente, las 10 medidas que se propusieron incluyen la disciplina fiscal, la reordenación de las prioridades del gasto público, la reforma tributaria, la liberalización de las tasas de interés, tipo de cambio, liberalización del comercio, liberalización de inversión extranjera directa, la privatización, la desregulación y la garantía de los derechos de propiedad. El Consenso de Washington ha sido objeto de críticas y controversias. Algunos analistas argumentan que las recomendaciones del Consenso de Washington estaban basadas en una ideología neoliberal, que no tomaba en cuenta las realidades políticas y económicas de los países en desarrollo. También se ha criticado la aplicación del modelo de manera ideológica, carente de pragmatismo y sin adaptación de cada una de las realidades, que así produce resultados como los que acabamos de señalar. Abarquemos el segundo punto del día, que son las referencias programáticas del gobierno de Ronald Reagan. Ronald Reagan ejerció como presidente durante la última parte de la Guerra Fría, una era de desacuerdos políticos e ideológicos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Reagan etiquetó a la Unión Soviética como el imperio del mal, que sería considerado como un montón de ceniza en la historia, y posteriormente predijo que el socialismo colapsaría. El gobierno de Ronald Reagan, que estuvo en el poder entre 1981 y 1989, fue uno de los principales impulsores del Consenso de Washington. La administración Reagan promovió políticas económicas que buscaban reducir el tamaño del Estado, disminuir la regulación y fomentar la libre empresa. Estas políticas se basaban en la teoría económica del monetarismo, que defendía la importancia de controlar la oferta monetaria para mantener la estabilidad económica. Adicionalmente, Reagan implementó políticas basadas en la conocida economía del lado de la oferta y defendió la filosofía de laissez-faire, expresión francesa que significa dejen hacer, dejen pasar, buscando estimular la economía con reducciones de impuestos a largo plazo y cruzando las fronteras. Reagan apuntaba a mejorías en ciertos mediadores económicos claves, como evidenciaba el éxito. Las políticas se basaban en el supuesto de que el crecimiento económico se daría cuando las grandes tasas de impuestos fueran lo bastante bajas como para estimular la inversión, lo cual entonces conduciría a un crecimiento y desarrollo económico, altos niveles de empleo y salarios. Por su parte, eliminó el control sobre los precios del petróleo, que ocasionó una caída de los precios a un exceso de la oferta. Sin embargo, para cubrir el creciente déficit del presupuesto federal, los Estados Unidos se endeudaron fuertemente, tanto internamente como en el exterior, elevando la deuda nacional de 700.000 millones a 3 billones de dólares, lo que Reagan describió el nuevo nivel de endeudamiento como la mayor decepción de su presidencia.
Durante su administración, las tasas federales de impuestos a la renta bajaron significativamente y de esta forma tomó las siguientes acciones como presidente de la nación. Fomentó el programa conservador liberal, impulsó una economía neoliberal y promovió el rearme y el aumento en el número de las fuerzas militares. En resumen, el gobierno de Ronald Reagan promovió políticas económicas que se basaban en la teoría económica del monetarismo y que defendían la importancia de controlar la oferta monetaria para mantener la estabilidad económica. Asimismo, apoyó al libre mercado y cuando se postulaba a la presidencia en el 79, Reagan propuso un acuerdo norteamericano para que las mercaderías pudieran moverse en mayor libertad a través de Canadá, Estados Unidos y México. Ampliamente desestimado en ese momento, Reagan fue serio con su propuesta y una vez en el cargo firmó un tratado con Canadá para tal efecto. Su acuerdo norteamericano se convertiría después en el North American Free Trade Agreement, conocido como NAFTA, firmado por el presidente George H.W. Bush y ratificado por el presidente Bill Clinton. Comencemos con el tercer punto del día, el cual son las referencias programáticas del gobierno de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher subió al poder en el último periodo de la Guerra Fría y con el tiempo se mostró a favor de las políticas del presidente estadounidense Ronald Reagan, basadas en su compartida aversión por el comunismo. Fue la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra tanto en Reino Unido como en Europa, siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX y la primera mujer que ocupó este puesto en su país. Pues esta política británica resultó electa en 1979 y estuvo en el puesto hasta 1990. Durante su primer año como primera ministra, apoyó la decisión de la OTAN de desplegar varios cruceros y misiles basílicos nucleares en Europa Occidental. A lo largo de su gobierno, aplicó políticas de tendencia liberal como la privatización de empresas. También decidió cortar algunos beneficios sociales proporcionados por el Estado para mejorar el presupuesto nacional. No tuvo una relación positiva con los sindicatos cuyo poder e influencia cayeron en Gran Bretaña durante el mandato de Thatcher. Ella fue una aliada importante de los Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Ronald Reagan. Esta primera ministra, Margaret, hizo frente al conflicto bélico con Argentina por las Islas Malvinas en 1982. Debido a su firmeza para dirigir los asuntos de Estado, su estricto dominio sobre los ministros de su gabinete y su fuerte política monetarista le valieron el sobrenombre de la Dama de Hierro, apodada así por un periodista soviético, a lo que ella recibió como un halago lo que habían intentado que fuese una ofensa. Como jefa de gobierno, su llegada al poder supuso una completa transformación al Reino Unido, al apoyar la privatización de empresas estatales, de la educación y de los medios de ayuda social. Sus políticas liberales llegaron a ser conocidas como thatcherismo. La política económica de Thatcher está influida por los movimientos monetaristas y por economistas como Milton Friedman. Junto con el canciller de aquel entonces, Gregory Howe, disminuyó los impuestos directos sobre la renta e incrementó los impuestos indirectos. También aumentó las tasas de interés para desacelerar el crecimiento de la oferta monetaria y así disminuir la inflación. De igual manera, introdujo límites en efectivo de los gastos públicos y redujo las inversiones en servicios sociales como la educación y la vivienda. En resumen, el gobierno de Margaret Thatcher fue una aliada importante de los Estados Unidos y tuvo una relación tensa con los sindicatos. Apoyó el proceso de privatización, especialmente la preparación de las industrias paraestatales para su venta, lo cual se asoció con una mejoría muy marcada en su desempeño. Particularmente en términos de productividad laboral, algunas de las industrias privatizadas, como las del gas, el agua y la electricidad, eran monopolios naturales, donde la privatización hizo poco por incrementar la competitividad. Las industrias privatizadas demostraron un mejoramiento a menudo que lo hicieron mientras aún eran propiedad del Estado. Como dato curioso, Thatcher fue uno de los primeros líderes de Occidente en recibir positivamente al líder soviético de aquel entonces, Mikhail Gorbachev. Después de las reuniones entre Reagan y Gorbachev y luego de la aplicación de las reformas de este último en la Unión Soviética, Thatcher declaró en noviembre de 1988 que ahora ya no estamos en una guerra fría, sino más bien en una nueva relación mucho más amplia de lo que la Guerra Fría fue. El cuarto punto, pero no menos importante, el impacto de la liberalización económica en Latinoamérica. La liberalización económica en Latinoamérica fue una de las políticas que se implementaron en el contexto del Consenso de Washington. La liberalización económica buscaba reducir la intervención del Estado en la economía y fomentar la inversión extranjera. Sin embargo, también tuvo efectos negativos en la región. La liberalización financiera, por ejemplo, no propició en relación positiva entre desarrollo financiero y crecimiento económico.
Todo lo contrario, las crisis bancarias emergentes y recurrentes no solo impidieron el crecimiento, sino que el propio proceso de liberalización también las provocó. En general, la liberalización económica en Latinoamérica ha tenido un impacto mixto. Por un lado, ha permitido la entrada de capital extranjero y ha fomentado la inversión en la región, y por otro lado, ha generado una mayor desigualdad social y ha afectado negativamente a los sectores más vulnerables de la población. Además, la liberalización económica ha llevado a la privatización de empresas estatales, lo que ha generado críticas por parte de aquellos que defienden la propiedad pública. Según Ana Montes, con máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Escuela Diplomática, señala que en plena crisis económica mundial al final del siglo XX, muchos países acataron el decálogo expuesto en el Consenso de Washington, empezando por los latinoamericanos. Sumidos estos en deuda pública, inflación y falta de competitividad internacional y crisis políticas económicas, el subcontinente necesitaba ayuda del dólar. Ahora bien, José Antonio Campos, secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, desarrolló una crítica al llamado Consenso de Washington y a las políticas económicas que se fundamentaron en sus criterios. En principio, no se tomó en cuenta el papel de las instituciones en el desarrollo económico y se tendió a minimizar el de la política social. Aunque se reconoce el avance representado por algunas de las ideas implantadas, se señala que las reformas de mercado han producido algunos de los problemas que urge resolver, en particular el pobre desempeño económico y el deterioro distributivo al que se advierte en América Latina y otras regiones del mundo. La realidad es que en la evolución del pensamiento sobre el desarrollo y la aplicación de medidas acordes, el Consenso de Washington marca un punto de inflexión determinante en la orientación de las políticas económicas para las décadas posteriores y se contribuye significativamente a la creación y consolidación del patrón de globalización neoliberal actualmente dominante. Si bien durante los años 70 el pensamiento sobre el desarrollo logra superar la observación previa por el crecimiento económico, las inversiones en infraestructuras y la industrialización como objetivos en sí mismos, pensados a hacer más hincapié en la lógica de la satisfacción de necesidades básicas y la lucha contra la pobreza, las desigualdades o el desempleo, la década de los 80 establece un giro radical en estos planteamientos, retomando una visión reduccionista del desarrollo como una meta a alcanzar. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y hayas aprendido un poco conmigo acerca de lo sucedido en este periodo de la historia. Nos vemos en el próximo video. Chao.